Y así puestos de pies, hermanos, por favor, busquen sus Biblias. Primera Timoteo, capítulo 5, versículos del 22 al 25. Y vamos a ver sobre la importancia del discernimiento. Capítulo 5, 22 al 25. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén, pueden tomar sus lugares. Ya hemos visto mucho acerca de lo que Pablo, hemos visto las calificaciones de un pastor en capítulo 3, ¿verdad? Hemos visto las responsabilidades de un pastor en capítulo 4, y ahora aquí en capítulo 5 estamos viendo aquí también la disciplina y cómo una iglesia debe tratar a sus pastores, sus líderes. Pero nosotros terminamos con versículo 22, pero de veras hay dos enseñanzas muy importantes en 22, y terminamos con la primera. Si la primera enseñanza dice, no impongas, versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Pero la segunda dice, consérvate puro. Muy importante eso. En este pasaje el apóstol exhorta a Timoteo a usar el discernimiento en cuanto a escoger líderes, especialmente ancianos y pastores. Entonces, veamos aquí que Timoteo en estos versículos, esos 4 versículos, de 22 al 25, él está diciendo aquí que Timoteo debe de usar el discernimiento en elegir líderes, al consumir vino en relación con sus enfermedades y al evaluar el carácter de los hombres. Estas instrucciones, y vemos aquí, vamos a repasar todo eso hoy, y estas instrucciones personales de Pablo al joven Timoteo también sirven para guiarnos hacia el discernimiento, ¿ok? En lugar de la precipitación. A veces somos muy precipitados, impulsivos, nos precipitamos. Y Pablo aquí está diciendo a Timoteo, cuidado, utiliza discernimiento. Con el discernimiento no hay precipitación, por eso es muy importante. A veces nos precipitamos y tomamos decisiones y después, como se dice, la regué, ¿por qué no? Porque te precipitaste. Eso pasa muchas veces. Pedro era muy bueno para eso, ¿ok? Él se precipitó mucho y era muy impulsivo. Y aún así Dios puede usar gente como Pedro, Él puede usar a nosotros, ¿sabe? No porque tú eres una persona impulsiva y muy precipitada, Dios no lo puede usar. Pero va a usar las circunstancias, y a veces cuando tú riegas las cosas, dices, mira este lío. Dios va a usar este mismo problema tuyo para enseñarte a no ser tan precipitado. Pero no quiero adelantarme. Primero, versículo 22. Vemos aquí el discernimiento en la selección de líderes. Hablamos un poco de eso la semana pasada, porque estamos estudiando semana pasada, versículo 17 al 22. Yo creo que traen sus notas y lo pueden repasar en sus casas. Y si no, puede mirar el sermón en internet, YouTube o que sea, y puede saber lo que hablamos la semana pasada. Pero el hecho es, el discernimiento veamos aquí, en la selección de líderes. Muchas iglesias no utilizan discernimiento. Dejan que otras cosas les gobiernan y que les influye en cuestión de escoger líderes. En primer lugar, vemos aquí en versículo 22, él dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes
en pecados ajenos. Ya hablamos de esa semana pasada. La ordenación. Una iglesia nunca llama un hombre a servir como pastor. No, no. El Señor es el que llama. Cuando uno está ordenando, poniendo las manos sobre otra persona, como para ser diácono, para ser anciano o un pastor, es porque esta persona fue llamada por Dios. La iglesia no llama a la gente al ministerio. Es el Señor que llama a la gente al ministerio. Entonces la iglesia está reconociendo, es como está diciendo: Señor, gracias por mostrarnos, estamos de acuerdo contigo y queremos bendecir a esa persona que tú llamaste para ser un líder entre nosotros. ¿Ves? Y eso es como en mi caso. Yo pastoreé en Chicago un año sin ser ordenado. Yo era un pastor desordenado, ¿ok? Entonces, cuando mi iglesia en Virginia se enteró que yo estaba pastoreando, porque fui a estudiar en Chicago, me mandó una carta al pastor, me llamaron y dijo: ¿sabe qué? Queremos que usted venga, vamos a pagar su viaje y queremos ordenarte. Entonces yo fui con mi esposa, y en aquel entonces mi hijo mayor era chiquito, 1 añito y medio, o 2 años, no me acuerdo, era chiquito, y fuimos, y yo fui ordenado. No, él tenía como 3, 4 años, perdón, mi hijo mayor. Y fuimos, y me ordenaron, y después regresé a Chicago para seguir pastoreando. Y lo que quiero decir, la iglesia no me llamó al ministerio. Se llamaba Liberty Baptist Church en Virginia. No me llamaron. Reconocieron que Dios me había llamado. He predicado en esa iglesia. Ellos vieron mi crecimiento, vieron que ahora fui a estudiar y estaba pastoreando. Tenemos que ordenar a este hombre. Y simplemente, y era una iglesia grande, ¿verdad? 1500 miembros, era como 24 líderes ahí, hay pastores jubilados, diáconos y otros pastores. Y me ordenaron en un servicio. Y lo que quiero decir es, nunca esa iglesia llamó a un pastor. El Señor llama a los líderes. Eso es muy importante. Pero cuando la iglesia, cuando los líderes están ordenando a una persona, están dando entonces fe, dando a entender que están de acuerdo que Dios le llamó. Entonces, cuídate, asegúrate que Dios le llamó a esa persona. Y hay muchas calificaciones y ya no vamos a repasarlas. Entonces vemos que la falta de liderazgo en la iglesia, entonces, ¿qué pasa? Bueno, mira conmigo a otro hijo en la fe de Pablo, que era Tito. Ya le dije muchas veces, tomen en cuenta los 5 T's, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito. Están juntitos los 5 epístolas. Anda, busca. ¿Por dónde busco? Si tiene T, ahí está cerca. Busca, ¿okay? Busca Tito. ¿Okay? Y capítulo 1, versículo 5. ¿Qué es lo que él dijo? Así como Timoteo se quedó en Éfeso, ya hemos visto desde el principio de la epístola, Tito se quedó en Creta. Y dice: por esta causa, versículo 5, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Que había algo deficiente. ¿Qué era cuál era la deficiencia? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Era un mandato apostólico, un mandato del Señor. Entonces vemos aquí, cuando una iglesia, aquí en muchas ciudades no tenía iglesia, no tenía pastores. Hemos visto ya, ancianos, pastores, presbíteros, la misma palabra, sobrevedor, todo habla la misma cosa. El hecho es que no había suficientes ancianos o líderes en las iglesias. Entonces por eso Tito se quedó en Creta. ¿Para qué? Aquí dice establecer ancianos en cada ciudad. Había ciudades con iglesias sin líderes, y cuando no hay líderes hay desorden. Entonces vemos aquí que la falta de liderazgo en la iglesia resultará en una iglesia deficiente. Hay deficiencia. Así como hay ciertas vitaminas en el cuerpo que si le hace falta, le hace un cuerpo, tú fuerzas, te sientes anémico, tú sientes débil. Bueno, la iglesia es débil sin buen liderazgo. Así es, y por eso muchas iglesias débiles. Pero tiene pastor, tendrá una figura de pastor, pero a veces no son llamados por Dios, son llamados por los hombres. Y de eso se trata aquí. ¿Es el pastor llamado por Dios o por los hombres?
Entonces vemos también que la selección de líderes en la iglesia es un asunto muy solemne. Por eso aquí, regresando a 1 Timoteo capítulo 5, él está diciendo aquí, hey, no impongas con ligereza a las manos, no anda ordenando a cualquier persona. Primero tiene que ser probada, tiene que demostrar, tiene que ser obvio para la mayoría de la congregación, hey, este hombre es llamado por Dios. Y vemos entonces, no impongas con ligereza, que decir, toma en serio, con oración, con ayuno. ¿Sabe usted leer en Hechos? En la iglesia de Antioquía estaban los líderes, estaban ayunando y orando. Y después el Espíritu Santo habló, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que yo los tengo para ellos, la tarea. Entonces, muchas veces nosotros, muy a la ligera, estamos ordenando gente que no deben de tener esa posición. No deben de ser líderes, causan problemas. Y a veces, ¿saben? Hay gente que habla mucho, no dice nada. Hay pastores que predican mucho, no dicen nada, no enseñan nada. Es lo mismo siempre. Si ustedes fijan, si ustedes visitan y tienen mi permiso, pero no todo de una vez, no quiero una iglesia vacía, ¿ok? Pero ustedes pueden visitar para averiguar, es una lección. Dice, ¿desde cuándo un pastor invita a otro a ir a otras iglesias? Para que aprendan algo. No digo que tiene que ir ahorita, pero si le ofrece algo, un bautismo de un hermano nuevo en la fe, o una 15 años, ve a una iglesia de esas, y usted verá que tanto predican. Quítale todos los aleluyas, gloria a Dios, amén. Y tal vez hablan 20 minutos y fue 5 minutos de la palabra, porque muchos aménes y gloria a Dios y aleluya, quién sabe. ¿Quién viene? Pues yo, Cristo, amén, Cristo. Y todo lo que dice. Y después hablan del dinero, pero es otra cosa. Pero el hecho es, hay que asegurar que el pastor está edificando a las ovejas. Porque esto es, para un pastor, eso es, puedo decir, la evidencia número 1. La más importante de todas evidencias. Que él ama al Señor. Porque el Señor preguntó a Pedro 3 veces. Pedro, ¿me amas tú más que esto? Sí, Señor, ok. Dijo, alimenta mis corderos. Señor, Pedro, ¿me amas tú más? Sí, Señor. Ok, edifica mis ovejas. ¿Recuerda que dijo eso? Si yo te viera, y dijo 3 veces, le preguntó. Y 3 veces Pedro tuvo que, el Señor le contestó, edifica mis ovejas, alimenta mis ovejas. Un pastor puede huir a todo lo que él quiere, que él ama al Señor. Es imposible amar al Señor y no alimentar a las ovejas. Leer bien ahí en Juan 20. Usted verá que Cristo le preguntó, y la prueba del amor de un pastor para con su Señor, no con la congregación, mi primer deber es amar al Señor, no ustedes. Él es mi primer amor. Si yo le amo, él me dice, ¿tú me amas, Jorge Leván? Sí, edifica mis ovejas. No lo que quieren escuchar, no lo que es popular, pero lo que está en mi palabra. Eso es la tarea número 1 de un pastor. Y si usted lee bien, en capítulo 6 de Hechos, cuando había problemas, tienen que escoger fueran los apóstoles, porque las viudas de los hebreos, griegos, fueron desatendidas. Y nada más estaban dando alimento a las viudas hebreas. Y tenía una murmuración. Y fueron los apóstoles. Dijeron, no es bueno que dejamos el ministerio de la palabra y la oración para servir mesas. Escogeos entre vosotros 7 varones llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. ¿Recuerda? Entonces, porque ellos tenían que orar, ellos tenían que alimentarse para poder alimentar a la congregación. Entonces, es muy importante eso. Entonces, la selección de líderes en la iglesia es un asunto muy solemne. Nunca busca un pastor porque ama tanto a la iglesia. Eso no. Búscale porque él ama al Señor. Eso es. Cuando vienen misioneros, a mí no me interesa que tanto aman a la gente en África o Asia o Suramérica. A mí me interesa más que tanto ama al Señor este misionero. Porque el Señor debe ser mi primer amor. Y su primer amor. Y el primer amor de todos. Entonces, es muy importante. Ahora vemos también que la pureza de corazón es esencial en el proceso de la selección. ¿Cómo vas a buscar un pastor, un anciano? Él dijo aquí, en versículo 22, consérvate puro. Está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, si quieres escoger líderes puros, consérvate puro. Entonces, la iglesia también
Ya le dije, yo no estoy dando mi despedida, yo no me pienso irme, pero un día me voy, el Señor sabe cuándo, pero la iglesia tiene que ser pura para poder escoger un pastor puro. Porque una iglesia impura, una iglesia con interés, una iglesia que su primer amor es el dólar, el dinero, una iglesia con avaricia va a escoger un pastor que representa sus valores. Muchas veces uno se condena, mire, esos pastores hablan de dinero, ¿y de qué habla la congregación? Porque lo soportan, porque les gusta, porque tienen comezón de oír. Póngase a pensar. Y esas cosas, entonces, una congregación que de veras es pura, ¿qué es lo que va a esperar de un pastor? Pues que sea puro. Entonces, si Timoteo tiene que escoger ancianos y pastores, el primer cosa dijo Pablo, consérvate puro. Y nosotros necesitamos entender, siempre nuestras decisiones reflejan nuestra condición espiritual. Si somos egoístas, nuestras decisiones van a ser egoístas, van a ser egocéntricas, no cristocéntricas. Entonces, muy importante que el Señor sea nuestro primer amor. Cuando Cristo es mi primer amor, yo no puedo maltratar a nadie. A nadie. Entonces, es muy importante entender eso. Y si tú eres una persona que guarda rencor, y si un pastor guarda rencor, pues, ¿qué dice eso a la comunidad de la congregación? ¿Sí? Entonces, es muy importante todo eso. Ahora veamos entonces la pureza de corazón en el que eligen. ¿Qué decir en los que eligen? La iglesia tiene que ser puro de corazón y también los que escogen líderes. Si aquí va a haber ancianos, tenemos uno y sé que vamos a tener otros muy pronto. Porque esta iglesia cree en ancianos, la Biblia habla de eso. ¿A cuál tipo de anciano vamos a escoger? El que es más popular, el que habla muy bonito, tan bonito que se peina con la lengua, habla muy bonito. No, queremos personas puras. Pero para la iglesia, para esta iglesia no viene Jesús escoger un anciano puro, que es lo que se requiere de la iglesia, que sea pura. Por eso tenemos que conservarnos puros. Yo sé que no somos perfectos, todos aquí batallamos con pecados y sentimos mal. Yo entiendo, ¿sabe? Lo peor, si no te sientes mal por tu pecado, te andas siempre justificando, eso está mal. Eso pasó con Eva, eso pasó con Adán, eso pasó con muchos. Saúl también, el primer rey, siempre justificándose. Pero cuando David fue confrontado por el profeta Natán, ¿qué pasó? Pues ahí él se arrepintió. No echó la culpa a Betsabé porque estaba bañándose allá afuera, no. Él mismo reconoció que él hizo mal. Entonces, consérvate puro, no quiere decir que tú eres perfecto. Quiere decir que cuando tú haces algo mal, te sientes mal y lo confiesas a Dios. La Biblia dice en 28:13 de Proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, todos pecamos, por favor. Es una cosa pecar, otra cosa ser descarado. Es una cosa caer, otra cosa quedarse en el lodo como un puerco. Hasta las ovejas pueden caer en el lodo, pero no quieren quedarse en el lodo. Eso es puro. Consérvate puro. Pon tu mirada en Cristo. Y cuando pecas, recuerda que tú tienes un abogado. Ve, confiésalo. Si confesamos nuestro pecado, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿No es lo que dice la Biblia? Es cuestión de practicarlo entonces. Sabemos que eso es verdad. Entonces, consérvate puro. Que sé que nunca vas a pecar, por favor. Todos aquí fallamos en esa alguna área. Pero reconozca tu pecado. Eso es como te conservas puro. Porque si no, tú te justificas, vas a buscar, no vas a tener el Espíritu Santo guiándote en tus decisiones. Y después pureza de corazón en aquellos bajo consideración. No nomás debemos de mantenernos puros, conservarnos puros, pero también tenemos que escoger sabiamente hombres puros para dirigir la congregación. Hermanos, algo que escuché en un sermón de los 80, te puedo decir, fue en noviembre 81, para que sea, eso es mucho para atrás, sí, yo sé. Pero un gran pastor que ya está con el Señor, Ray Stedman, era pastor en San Francisco. Y él dijo, ¿sabe?
Nosotros pensamos las cosas más importantes en la política, quién será el presidente, el gobernador, los congresistas, en la situación económica, en inglés se llama GNP, ¿verdad? Y cómo sigue la inflación, y quién está encargado de la economía. No, ¿verdad qué dijo él? La cosa más importante para cualquier nación es la condición de las iglesias. Si las iglesias andan bien, la nación va a estar bien. Si las iglesias andan débiles, la nación va a estar mal. Era como un profeta cuando habló hace más de 40 años. Y lo que le quiero decir es, la cosa más importante, hermanos, no es la política, es la condición de nuestras iglesias. Y en muchos casos es un farso, es un farso. Hay locuras que pasan en las iglesias, y si no son locuras, a veces no son muy emotivas, están muertas, una o la otra. Hay pocas iglesias ahora sanas. Y por eso Pablo dijo, consérvate puro. Y busca líderes puros. Y cuando hay líderes puros e iglesias puras, ¿qué va a pasar? Va a impactar la sociedad. Y una tras otra comunidad. Y va a impactar el país. ¿Por qué usted cree que está la República Mexicana en la situación que está? ¿Por qué todos vienen aquí, aún ilegalmente, por huir de los problemas que hay? ¿Cómo están las iglesias allá? El país refleja, es un reflejo de la condición de las iglesias. Y es muy triste. No digo que no hay buenas iglesias, pero hay que ver, la mayoría no están conservándose puras. Eso es lo que está. Y la Biblia habla de eso. Habrá una apostasía en los postreros días. Pero vemos también entonces el discernimiento en el uso del vino. Ahora, ¿por qué hablo de vino aquí? ¿Qué tiene que ver vino con el pastorado? ¿Y quién más escoger? Y aquí dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. ¿Y no qué dijo? Ahora, ¿no parece una contradicción? Mira 1 Timoteo capítulo 3, cuando habla aquí de los pastores, los obispos, capítulo 3, versículo 3. Una de las cosas para un obispo que es un pastor es no dado a vino, no dado al vino. Y después leemos aquí en capítulo 5, versículo 24. 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de aquí dice, ¿verdad? De tu estómago. Ahora, entonces tenemos que ver aquí, noten ustedes, dijo un poco de vino. Primeramente, hermanos, el consumo de bebidas alcohólicas, ¿ok? Cerveza, vino, hasta tequilas y todas esas cosas, ha sido un tema controversial en las iglesias por muchas generaciones, desde antes de los 1800. Ha sido un problema, una controversia. ¿Qué es? ¿Se puede beber alcohol o no se puede beber alcohol? Muy importante eso, ¿verdad? Ahora, si beber el alcohol es totalmente prohibido, entonces Pablo está diciendo a Timoteo que peque. Aquí dice. Y entonces, muy importante entender ahora. Primeramente, muy importante también que el hecho que el apóstol sugirió al joven Timoteo que bebiese vino, tiene ciertas implicaciones. ¿Okay? Está en la Biblia. Muchas veces dicen, toda la Biblia es inspirada por Dios. Ok, ¿qué pasa aquí entonces? Bueno, porque hizo Pablo referencia a la salud de Timoteo. Veamos aquí, ¿por qué hizo Pablo referencia a la salud de Timoteo mientras hablaba del ministerio? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, primero, Timoteo no bebía vino, sino agua. Y Pablo lo estaba corrigiéndolo, dándole sugerencia, o no sugerencia, pero un consejo. Porque dice, ya no bebas agua, que dice que nada más bebía agua, no bebía vino. Porque un líder no debe, dice, no, dado al vino. Entonces Pablo dijo, pero en tu caso, Timoteo, bebe vino, pero un poco. Y entonces por causa de tu estómago, de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino. Y ahí dice. Entonces vemos aquí, primero, podría ser que Timoteo también sufría no podía, él sufría, pero ¿por qué? Él sufría muchas enfermedades. Noten ustedes, versículo 23.
Lo que estaba dando a entender, hermano, mucha gente, el agua en aquel entonces, usted no podía comprar un agua como Walmart, una botellita y tomar, no era así en aquel entonces. Y no había sistemas de filtración moderna como hoy. Imagina usted, si usted ve agua del río aquí, nada más ve directo al río y bebe agua, a ver qué pasa. Yo te visito al hospital después, ¿ok? Porque te va a afectar y te va a dar diarrea y quién sabe qué. Me estaba mal del estómago, Timoteo. Entonces Pablo estaba diciendo a él, ¿ok?, que por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, imagina usted, y suena divertido, pero no, hermano, él tiene que predicar, le dio diarrea, tiene que ir al baño. Y no podía ministrar como él necesitaba. Póngase a pensar lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, lo que pasa es que el hecho que eso, entonces, porque Pablo hizo referencia a la salud de Timoteo. Entonces, vemos aquí que el uso del vino en el caso de Timoteo era medicinal. Era un médico, era medicinal. ¿Ok? Entonces, y algunos tratan de decir, no era jugo de uva, no era jugo de uva, era vino. Lee la Biblia, era vino. ¿Okay? So, es muy importante entender eso. Y es verdad, hermanos. Me acuerdo el doctor dijo a mi papá, tiene problemas, puedo tomar un poco de vino, te va a ayudar. Ok, un vaso de, no hombre, he comprado 2 botellas por día. Nada, eso no. El doctor, porque a mi papá le gustaba mucho beber el vino. Él no era fanático de cerveza, para el vino le gustaba el vino. Entonces, papá, ¿por qué toma tanto? El doctor dijo, sí, un poco, pero no todo, literalmente 2 botellas por día. Y no botellitas, botellas. Entonces, digo, wow. Entonces, mi papá murió de diabetes por muchas complicaciones porque no se cuidaba. Y el alcohol es como veneno para un diabético. Si usted tiene diabetes, le recomiendo que deje el alcohol. No soy doctor, pero yo sé eso. Deja de tomar alcohol. Si tú tienes diabetes, es veneno, es veneno. Pero bueno, hablo por experiencia, mi papá murió de eso. Pero quiero que entiendan, hermanos, en el caso de... Y Pablo aclaró un poco de vino. Ahora, vemos aquí entonces algo más. ¿Por qué sufrió él tantas enfermedades? Me ha puesto a pensar. Si usted lee la Biblia, usted ve en 2 Timoteo que Timoteo era un hombre de una fe no fingida. Más, mira conmigo, el libro que sigue, 2 Timoteo. Y dice versículo 5. Trayendo a la memoria, 1:5, la fe no fingida que hay en ti. Él tenía una fe genuina, pero tenía enfermedades. Hay muchos que enseñan, si tú tienes fe, nunca te vas a enfermar. Estás enfermo por tu falta de fe. ¿De veras? Él tenía frecuentes enfermedades y él tenía mucha fe, Timoteo. Tanta fe que él ordenaba a los ancianos. Él era la mano, el brazo derecho de Pablo, pero tenía enfermedades. Era un hombre muy fiel, pero también muy enfermo. Frecuentes enfermedades, no lo dejaba. Se enfermó una tras otra, sus enfermedades. Entonces, vemos aquí que, ¿por qué? Podría ser que Timoteo sufrió físicamente debido a la tensión, el estrés del ministerio. Si muchos no entienden eso. Yo doy gracias. Dios me ha sostenido con su gracia en muchas oraciones de los hermanos. Yo duermo bien en las noches, la mayoría de las noches. A veces con mi alergia me despierto, pero es otra cosa. Cuando no puedo respirar con mi nariz, se me despierta. Pero normalmente yo no me quedo despierto por el estrés. Pero eso es la gracia de Dios, no porque yo soy súper cristiano. Dios me ha bendecido con eso. Yo he aprendido a confiar en Él y todo, pero Pablo confiaba, pero también se preocupaba. Timoteo confiaba, pero mira conmigo, aquí en 2 de Corintios, mira capítulo 11, y mira lo que dice el apóstol Pablo. Tal vez si yo tuviera el ministerio de Pablo, estaría como él. Pero el apóstol Pablo, en 2 de Corintios 11, 28 y 29, y antes de leer, piénsalo, ¿qué otro cristiano que ha vivido desde la cruz hasta la venida de Cristo ha tenido la fe del apóstol Pablo? Nadie. Él es un súper cristiano. Y usted mira aquí en capítulo 11. Okay. Y vamos a ver aquí versículo 28 y 29.
y además de otras cosas, porque él trabajó, mucha fatiga, muchos desvelos, leer todo lo que sufrió en capítulo 11. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Quiero que sepa una cosa, un pastor que ama al Señor, él ama a sus ovejas. Y un pastor que ama a sus ovejas se preocupa por ellas. Él vela por ellas. Y yo doy gracias que Dios me ha dado, no digo que no, hermanos, mi iglesia me ha causado lágrimas, me ha causado dolor, y alguna vez esta vez he dejado de dormir, tengo que levantarme 2, 3 de la mañana y orar, pero normalmente Dios me ha dado la paz, pero no se me ha quitado el dolor. Él me da las fuerzas para soportar el dolor. Yo tengo ya más de 40 años aquí. Ha habido hermanos ingratos, ha habido hermanos apuñalados en la espalda, otros que te aman pero sufren tanto y te duele viéndolos sufrir, otros recogiendo lo que han sembrado, viendo a sus hijos viviendo mal, hijos en el mundo, hijos drogadictos, hijos e hijas, quién sabe cómo viven. Yo veo a mis hermanos sufriendo, me duele, lloro a veces con lágrimas, llorando por ellos. Y duele, y a veces viendo la iglesia, cómo va a pagar las cuentas, y la iglesia esto y lo otro. He aprendido entre los años, confiar en Él, no me preocupo. Pero el hecho es, viene preocupaciones. Y si Pablo tuvo la preocupación, y era un golpe, le dieron con varas, le dieron con el látigo, sufrió naufragio, pero lo peor de todo, él dice aquí, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo no tengo todas las iglesias, tengo todas mis ovejas. Después dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo, dan a entender que sí. Pero ¿quién tiene una fe como Pablo? Ha sanado gente. Y él mismo se enfermó. Se enfermaba también. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. A veces me enojo también, así como Pablo. Pero así como Moisés se enojó y pegó la roca en vez de hablar a la piedra. Y por eso nunca entró en la tierra prometida. Pablo también se enojaba. Y no tropiezo yo. No me indigno. Muchos, el pastor se enojó. O sea, a veces sí me enojo, quiero que sepan. Pero me enojo con amor. Pero sí me enojo a veces. Después tengo que pedir perdón a la persona si digo una cosa. Y he pedido perdón a algunos de ustedes. A veces me pasa la mano. Tengo que orar. Y, ay, Señor, lo regué con el hermano, con la hermana. Ay, perdóname. Los pastores también tropiezan. Y yo no tropiezo. Y yo no me indigno. Entonces quiero que vean, todas esas cosas estaban afectando a Timoteo. Porque él tenía, recuerda, quedó encargado de todas las iglesias en Éfeso. Y el otro Tito, todo de Creta, que era una isla larga con muchas ciudades. Entonces, quiero que entiendan que los ministros no son exentos. No somos Superman cristianos. También sentimos. Por eso hay pastores que se enferman. ¿Por qué? Por preocupación en el ministerio. Yo doy gracias a Dios, no porque soy mejor, es más la gracia de Dios me ha sostenido. Pero hay pastores con más fe que yo que se preocupan. Pero el hecho es, quiero que entiendan, Timoteo sufría muchas enfermedades, era un hombre de fe, pero era humano. Los pastores no dejamos de ser seres humanos. No nos pongan en un pedestal, no somos así, somos como ustedes, no somos mejores que ustedes. Somos igual, a veces yo creo que somos de los peores, porque escogió, dice la Biblia, lo más vil del mundo. Yo creo que escogió lo más vil de los más viles para ser pastores, en serio. Entonces, yo digo eso con todo mi corazón. Y después vemos también que, ¿y qué del creyente entonces? Hablando otra vez del vino, con respecto al licor. ¿Y qué dice la Biblia acerca de eso? Entonces, quiero que miren conmigo en ciertos lugares. Primero, Proverbios. Proverbios 31. No, la mujer virtuosa, antes de eso. ¿Okay? Pero Proverbios 31. Mira conmigo en versículo 4. ¿Okay? 4 y 5. ¿Qué dice? No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino. Ahora, eso fue la palabra, Lemuel era otro nombre por Salomón. Entonces, su padre le enseñaba, o su madre, perdón, le enseñaba. Porque el versículo 2 dice, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Betsabé le enseñó eso. Y él lo puso aquí porque está inspirado por Dios.
En versículo 4, no es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. ¿Y qué dice? Y usted ve aquí, entonces, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Es decir, un rey tiene que tomar decisiones. El licor va a impactar, va a influir mal, no hace tomar buenas decisiones. Y por eso dice aquí, no sé que bebiendo olviden la ley y pervierten el derecho. Ven ustedes, está diciendo, un rey gobierna, un rey no debe de tomar. Es lo que dice la Biblia. Ahora, no digo que no tomaron, no debería haber tomado. Pero después vemos también otro lugar. Mira Levítico 10, más para atrás, Levítico, capítulo 10, hablando ahí de los sacerdotes. Y mira lo que dice en Levítico, hablando el Señor con, ¿quién? Con Aarón y sus hijos. Y en Levítico capítulo 10, está en el Antiguo Testamento, créemelo, ahí está. ¿Okay? Y vemos aquí, ¿qué dice el Señor a los futuros sacerdotes? Y dice aquí entonces capítulo 10, versículo 9 al 11. Tú y tus hijos contigo, hablando de Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra, que es decir, licores, cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Dice, tú quieres beber y servirme, te voy a matar. Ahí dice, ahí muy claro. Estatuto que perpetuo será para vuestras generaciones. Pero ¿por qué no podían tomar vino los sacerdotes? Ahí está el versículo 10. Para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Piénsalo. ¿Qué dice la ley? Si tú tomas y manejas, y si te pescan, y más si tienes un accidente, te van a meter en la cárcel. Pero puedes perder tu licencia. ¿Ok? Estás manejando bajo la influencia. Dios dice, no quiero que gobiernen, ni que enseñen, ni que ministran bajo la influencia. Dije, bueno, pero yo no soy rey, ni soy sacerdote. Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en capítulo 1 de Apocalipsis que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nos dice también en 5:10 de Apocalipsis, nos hizo reyes y sacerdotes. Dice, bueno, tú estás ahora tomando decisiones. ¿Para qué quieres tomar? En otras palabras, no es sabio tomar. Yo no te voy a decir que no tomes, ¿por qué? Yo quiero que el Señor te diga lo que debe de hacer. No porque el pastor da de púlpito dice, no debes de tomar. Aprende a crecer en tu fe, en tu relación con tu Dios y ve lo que Él espera. Si tú puedes beber vino, dale gracias por ese vino. Me acuerdo un joven, yo le dije a usted muchas veces eso, pero hay gente nueva. Era un hombre de 30 años, 32, tenía hijos, fue a mi oficina, pastor. Puedo fumar marihuana porque marihuana crece de la tierra, es natural, no hay problema. Cuando vas a tomar tu toque, da gracias en el nombre de Cristo, porque la Biblia dice, todo lo que hace de nombre en palabra, hacerlo todo en nombre del Señor. De hecho, ¿cómo lo vas a hacer? En el nombre de Cristo. Bueno, y si tú puedes tomar tu traguito en el nombre de Cristo, hazlo. Eso es todo lo que digo. Yo no puedo estar aquí diciéndoles que no tomes, es pecado. No. Tú decides por ti mismo, comienza a crecer, deja de ser niños llevados por el pastor. No, ustedes aprenden a escuchar al Espíritu Santo. Y si tú me dices, yo estoy tomando, yo tengo paz, es entre tú y Dios, yo no te voy a juzgar. Pero le voy a pedir una cosa, no lo haga delante de los hermanos, es entre tú y Dios. No estoy diciendo eso porque si usted lee más adelante, los creyentes somos hechos reyes y sacerdotes, pero también en la Biblia, Romanos 14 habla de eso, de comidas, de bebidas, de días de festivos. ¿Sabe qué? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Eso es lo que dice Romanos 14:5. Yo no quiero convencerte. Lee la Biblia, ponte a orar. Inclínate ante tu Creador y pregúntale, Señor, ¿puedo beber? ¿Puedo tomar licores? ¿Está bien tomar unas 6? Pregúntale a Él.
Dice, bueno, es que no me emborracho. No lo que dice la Biblia. El rey vino no es para los reyes ni era para los sacerdotes. Y según lo que leo en la Biblia, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Pero bueno, ese es nada más, estoy compartiendo mi punto de vista en esto. Si alguien aquí de veras puede tomar licor con esa paz, que Dios te bendiga, pero yo no te voy a juzgar. Pero la Biblia habla en Romanos 14, aunque lo vas a hacer, no se tropieza a tus hermanos. Por eso yo no tomo, no que se tropiezan mis hermanos. Yo no tomo, yo no extraño las bebidas. Yo tengo agua, tengo sodas, tengo limonada, hay muchas cosas uno para tomar. Ok, y después vamos al discernimiento en la evaluación de caracteres. Otra vez, discernimiento. Y ahí está el versículo 24, 25. Y dice aquí, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más a otros se les descubren después. ¿Qué está diciendo él? Bueno, en verdad, uno puede ver caras. Es el dicho, ¿verdad?, del mundo. Uno ve caras, pero no corazones. Y es verdad. Uno ve caras y no corazones. Y por eso mismo, la tarea de escoger líderes requiere mucha sabiduría y paciencia. Y también oración. En cuanto al liderazgo en la iglesia. En general, hermanos, el estilo de vida de una persona revela su carácter. Y le está diciendo él aquí, mire, normalmente se nota. Tú puedes ver una persona y yo no quiero estar en lugar de él en el día de juicio. No, hombre, como él está viviendo, ya se sabe. Pero hay otros que son muy cuidadosos para tapar su pecado y se ven santitos en la iglesia, pero son diablitos en la casa. Y se tapa todo, nadie sabe, pero un día rendirá cuenta al Señor. ¿No es así? Así es. Pero en lo que dice él aquí, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Yo no quiero estar en su lugar. Más a otros se les descubren después. Puede ser después que murieron. Mire todo eso que pasó de este hombre. No sabía cuando estaba vivo, pensé que era un santito y ahora es un diablito. Pues así pasa a veces, ¿verdad? Y después, yo no voy a nombres, pero había un hombre muy famoso. A veces él iba, dado sus conferencias. Voy a decir su nombre, Ravi Zachariah. Él era un hombre, él defendía la fe, eso, ya que murió todo. Un mes después de su bebé que tenía una, no querida, era como una esclava que él tenía allá en India, que la forzaba a vivir con él y todo, y era un hombre de dos vidas, doble cara. Todos en vida lo tenían así. Ahora, un mes después que murió, aunque era un sinvergüenza, y tenía una mujer casi, no sé, era traficada, no sé, pero vivía mal. Y así era. Y entonces, a veces hombres pueden engañar. Otro pastor en Dallas era muy respetado, era como brazo derecho de John MacArthur, predicaba muy bien. Y después, por muchos años, la iglesia era fuerte, era un hombre muy sano doctrinalmente y tenía una querida de 25 años de edad. Él tenía 60 años, ella 25 años, y por fin fue por el padre de ella. Pero el hecho es, vivía doble vida. Lo mismo que otro pastor de una iglesia grande en Colorado, y era un homosexual, tenía un querido, y era un hombre conservador. Hermanos, a veces las cosas salen después. El pecado no se tapa, y si no aquí, en el día de juicio, va a salir todo. Es mejor ser transparente y sincero aquí, porque Dios nada se puede tapar de Él. Entonces, también con el liderazgo. Eso puede ser muy importante, orar y que sean probados primero, porque hay unos líderes sinvergüenzas. Hermanos, hay pastores en esta ciudad que tienen queridas. No me diga que no. Son sinvergüenzas, descarados, y predican la palabra y son sinvergüenzas. Literalmente no tienen vergüenza. Entonces, por eso, el estilo de vida de una persona revela su carácter, tarde que temprano. Y a veces las apariencias pueden engañar. Hay muchos lugares donde habla de eso, pero es muy importante entender eso, que las apariencias pueden engañar. Y hay muchos ejemplos que puedo usar, pero por ejemplo, hay dos versículos ahí en las notas, ustedes pueden ver en Hechos, pero Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y después, en el medio del viaje, los abandonó y regresó a Jerusalén. No le gustó el sufrimiento.
En el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a su sobrino Marcos, Juan Marcos. No, Pablo no quería a él. Y hubo tanta discusión tan fuerte que Pablo llevó a Silas y Bernabé llevó a Juan Marcos y nunca más trabajaron juntos. Pero después, eso fue la apariencia, este hombre no puede confiar en él. Pablo no confió. Pero después usted leer, en 2 Timoteo, en la última palabra de su vida antes de morir, dice, trae Marcos contigo. Me es útil ministerio. Este Marcos, que aparentemente era uno que había fallado grandemente, Dios lo usó para darnos el evangelio de Marcos. Y después Pablo tuvo que reconocer, me es útil para el ministerio. Pablo tuvo un cambio. Él pudo ver, este hombre que le falló en el principio, ahora era útil. Y otro que era muy útil en el principio, le fue inútil, fue Demas, que lo abandonó y volvió al mundo. Y Demas anduvo. Muchas veces, una persona que se ve que ha fracasado, lo regó, y tal vez tú eres uno de ellos. Ay, Dios ya no me puede usar. Pedro regó. Pedro renunció con maldiciones a su Señor. Marcos abandonó como un cobarde, un tímido, y regresó. No quería seguir a Pablo en el ministerio. Mucho sufrimiento. ¿Y qué pasó? Bueno, tenemos 2 epístolas de Pedro, tenemos el evangelio de Marcos, y eran grandes hombres en la fe. Aunque tú has fallado, no quiere decir que Dios no te puede usar. Pero lo regué. No le hace. A mí sí es importante que usted regó, confiésalo, pero Dios te puede usar. Y muchas veces los líderes más fuertes en la iglesia son aquellos que han regado en el pasado. Y Dios te puede usar. Tal vez tú cometiste adulterio, tal vez usted ha sido un ratero, tal vez usted era un drogadicto, yo no sé. Tal vez usted es homosexual, o usted ha sido homosexual o lesbiana, yo no sé. Usted regó su vida y Dios dice, usted es mi candidato. Son personas como usted que yo ando buscando, los que han regado la vida. Porque en usted yo seré glorificado. Porque te voy a usar para mi honra y mi gloria. Eso es lo bonito. Entonces, cuando uno está buscando líderes, hay que fijar en el pasado, pero hay que ver también los cambios que Dios ha obrado en esa vida. Y veamos entonces ahora, veamos aquí que en cuanto a la gente en general, es un principio establecido que no podemos juzgar antes de tiempo. Tú no sabes. Ahí está, usted viene después, 1 Corintios capítulo 4, los primeros 5 versículos, 4 de 1 al 5. Pablo dice, aunque mi conciencia está limpia, no me molesta, yo no confío en mi conciencia. No juzgo nada antes de tiempo. Yo no me juzgo ni bueno ni malo. ¿Sabe qué? Yo voy a buscar al Señor, Él es el juez. Yo no ando juzgando a nadie. Y eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué es la conclusión de todo? Primero, que la iglesia sufre mucha deficiencia. ¿Recuerdan? Ya hemos visto eso. Cuando no hay buen liderazgo. Y hermanos, hay una escasez tremenda de líderes en nuestras iglesias. En nuestra pura asociación de 50 iglesias, 9 no tienen pastores. Nada más aquí en el sur de Texas. De aquí a Pearsall, a Poteet, a Garrizo. Casi 9 de 50 iglesias, casi 20% no tienen pastores. Y hay una escasez tremenda. A veces entran lobos en vez de pastores. Y lobos rapaces, como dijo Pablo en Hechos 20, que no perdonarán el rebaño. ¿Sí? Es una cosa tener a alguien enfrente, otra cosa tener un pastor llamado por Dios enfrente. Y hay una escasez de líderes. Y tenemos que orar. Pero hay que buscar, bueno, no porque hay escasez, vamos a poner cualquier persona, ay, que no hay pastores. Espera en el Señor. Él proveerá. El que proveyó agua en el desierto, el que proveyó comida por 40 años, el maná en el desierto, Él puede proveer líderes para sus iglesias. Vamos a confiar en Él. Pero no vamos a adelantarnos y poner gente por prisa, porque he caído en eso en el pasado. Ya le dije eso antes. Y la selección de pastores y otros líderes no se hace con ligereza. Pero hay escasez, no le hace. Es mejor, ¿sabe cómo dicen muchas mujeres? Prefiere estar sola que mal acompañado. Y tiene razón. Para tener un mantenido que no sirve para nada, mejor que esté sola. O tener un mujeriego que le hace la vida imposible, mejor que esté sola. Y suena divertido, pero tiene mucho sentido. Mejor estar solo que mal acompañado.
Mejor una iglesia está sola que tener un mal pastor. ¿Okay? Porque anda mal acompañado con un mal pastor, mejor que no tenga pastor y que confíe en el Señor que va a enviar un pastor. ¿Okay? Y así es, hermanos, en serio, piénsalo. Si tú tienes hambre y quieres comer, pero nada más hay veneno para comer, voy a comer veneno porque nada más va a comer. No, pues vas a esperar y vas a buscar comida. No vas a comer veneno porque no hay nada más. ¿Y por qué buscas ciertos hombres si no deben de ser pastores? Busca los mejores, busca los sinceros. Y en el Antiguo Testamento se prohibía el uso del licor a los que se consagraron al Señor y a aquellos que sirvieron en el ministerio. Los nazarenos no podían tomar vino ni sidra. Los sacerdotes, los reyes. En la Biblia hay muchos ejemplos, ¿okay?, de personas que no deberían tomar licor. Y después, es de suma importancia ejercer discernimiento al escoger líderes en la iglesia. Ancianos también. Estamos en busca de ancianos y más diáconos, pero no cualquier. Tenemos que esperar en el Señor, que sean los hombres que Dios de veras tiene designados para nosotros. Muy importante eso. Y nunca debemos juzgar los motivos de una persona, solo sus acciones. Si alguien está haciendo algo mal, no anda juzgando su corazón, puede juzgar sus acciones. Si alguien está robando, debe de juzgar el robo, pero tú no sabes por qué esa persona está robando. Si alguien está diciendo unas palabras que no le caen bien, puede juzgar las palabras, pero tú no sabes por qué. Y muchas veces nosotros juzgamos, ya pensamos que analizamos y ya podemos ver el corazón de todos, que es que él hizo eso porque es así, así. Yo sé lo que está en su corazón, tú no sabes, solo Dios sabe. Eso nos mantiene humildes y nos mantiene fieles, porque aunque no sé, voy a orar por esa persona. Podemos juzgar los hechos, pero no juzgar los corazones. Ahí es donde entra la disciplina, mis hermanos. Pero bueno, nomás quiero compartir eso con ustedes y quiero hacer una oración. Vamos a poner de pies, por favor, para cerrar. Y si Dios te ha tocado y tú quieres orar por tu pastor o por tu iglesia o por tu misma actitud o por otra iglesia que tú conoces, póngase a orar. Ok, puede pasar, aquí está el altar. Vamos a orar y yo quiero orar y después vamos nosotros en la oportunidad. Puede pasar ahora o esperar que toque la música. Pero vamos a orar y buscar el rostro del Señor. Padre nuestro, gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Tú conoces cada corazón aquí. Tú conoces, Señor, los que deben de pasar y necesitan pasar y compartir cosas contigo en privado. Tú conoces cada corazón, Señor. Tú conoces esta iglesia. Tú conoces cada familia. Tú conoces, Padre nuestro, también. Tú conoces cada cabeza de cada hogar. Y lo ponemos todo en tus manos, Señor. Y Padre nuestro, ahora te pedimos, por los que están al altar, tú conoces sus corazones, tú sabes por qué pasaron. Y queremos, Señor, poner sus peticiones en tus manos. Solo tú conoces los corazones. Solo tú sabes lo que pasa por nuestras mentes. Queremos poner tus hermanos en tus manos, bendícelos. Y también queremos poner esta iglesia en tus manos. Que seamos una iglesia sincera y que esta iglesia tenga siempre un pastor sincero. Y que aunque lo que él diga a veces puede ofender, pero si es la verdad, así sea. Y Padre nuestro, queremos ser amadores de la verdad. No queremos suprimirlo y no tener y apretarlo y echarlo de nuestras vidas. No, queremos aceptar la verdad y sabiendo que toda verdad viene de ti, Señor, porque tu palabra es verdad. Y ahora, Señor, si alguien aquí no te conoce, abre su corazón, hazle ver la necesidad de buscar tu rostro. Tócale, que este día sea el día en que él o ella nazca de nuevo. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.